Continuando con el tema 2 y la materia programada, entramos ahora a describir el segundo principio inmediato orgánico que vamos a estudiar, que son los lípidos. Como siempre, intentaremos comenzar la lección conceptuando qué entendemos por lípido. Y es una definición bastante distinta a lo que acabamos de estudiar de los glúcidos, porque los lípidos son un conjunto de biomoléculas orgánicas que también son terciarias, es decir, que fundamentalmente van a estar compuestos por carbono, oxígeno e hidrógeno, pero puntualmente algunos de estos lípidos van a contener pequeñas o grandes cantidades de fósforo, de nitrógeno y de azufre. Luego, la primera diferencia con los glúcidos es que, aun siendo compuestos terciarios, tienen pequeñas cantidades de estos otros bioelementos. Pero sí existe en su definición una diferencia muy importante con los glúcidos, y es que tienen una estructura que no responde a ninguna fórmula bioquímica general. Si vosotros recordáis la definición de glúcidos, empezamos haciendo una definición bioquímica. Bueno, pues los lípidos son un conjunto de biomoléculas químicamente muy heterogéneas, químicamente muy distintas. Luego, si desde el punto de vista estructural, si desde el punto de vista bioquímico son tan diferentes, ¿por qué se agrupan? Se agrupan en este grupo de principios inmediatos porque tienen una serie de propiedades físico-químicas características de ellos y una serie de funciones biológicas también comunes en ellos. Las características físico-químicas que fundamentalmente destacan de estos principios inmediatos es el aspecto craso, el aspecto graso que tienen, la untuosidad, su baja densidad, el brillo característico y sobre todo una marcada insolubilidad en agua. Esta característica físico-química lo van a hacer totalmente distinto al resto de los principios inmediatos que vamos a estudiar. Y además tienen, como ya he dicho, una serie de funciones biológicas comunes. ¿Cuáles son esas funciones biológicas comunes? Básicamente son muy similares a la de los glúcidos que hemos estudiado. La primera y fundamental es una función energética, pero una función de reserva de energía. Los lípidos son los combustibles metabólicos que producen más energía, más que el doble que la glucosa, 9 kilocalorías por gramo. Al tener esa marca de insolubilidad va a hacer que no se alteren los equilibrios osmóticos y van a permitir al organismo tener guardado grandes cantidades de energía para momentos de necesidad. Bueno, pues los lípidos van a tener fundamentalmente una función energética. Pero no son exclusivamente energéticas, sino que, al igual que los glúcidos, tienen una segunda función, que es la función estructural en la célula. Fundamentalmente, los lípidos, desde el punto de vista estructural, van a formar parte fundamentalmente de las membranas biológicas, de la biomembrana, de las membranas celulares y de algunas estructuras muy específicas, fundamentales para la conducción nerviosa, como es la mielina. Pero el componente estructural básico que van a estar compuestos por principios inmediatos de tipo lipídico son las membranas biológicas. En tercer lugar, hay otro tipo de función que tienen estas moléculas, que es la función reguladora. Grandes cantidades de hormonas y de vitaminas encargadas de funciones de regulación en el organismo de los seres vivos van a tener naturaleza lipídica. Función hormonal, por ejemplo, como es la aldosterona, como es la cortisona, como son los andrógenos, los estrógenos y la progesterona. Si os dais cuenta, son fundamentalmente hormonas de la esfera sexual. Bueno, pues todas las hormonas de la esfera sexual o muchas de las hormonas de la esfera sexual van a tener naturaleza lipídica. Y también existen otras sustancias lipídicas que tienen función reguladora, y me estoy refiriendo fundamentalmente a las vitaminas que vamos a denominar vitaminas liposolubles. Sabéis que las vitaminas se les nombra según letras del abecedario. Bueno, pues la vitamina A y la vitamina D son las principales vitaminas liposolubles de naturaleza lipídica que nos vamos a encontrar. Y después queda, como siempre, un gran grupo de funciones, que serían las funciones específicas, las funciones características de los lípidos, como es la formación del exoesqueleto de frutas y tallos jóvenes,
es también o tiene también función protectora del pelo y de la piel, es también un gran aislante térmico, es un repelente del agua en determinados animales, sobre todo en aves acuáticas, son funciones que también van a contener los lípidos. ¿Cómo lo podemos clasificar? Pues la verdad es que la clasificación no ha sido fácil y la vamos a clasificar según sus componentes hoy en día que conocemos los componentes. Inicialmente los primeros científicos, los primeros bioquímicos cogieron y clasificaron a los lípidos atendiendo a su capacidad de formar jabones. La reacción para formar jabones, ya la estudiaremos, se denomina saponificación. Bueno, pues la clasificación inicial que se hace es que hay lípidos que forman jabones y lípidos que no forman jabones. Los lípidos que forman jabones se llaman lípidos saponificables, los que no forman jabones se llaman lípidos insaponificables. Hoy hemos ido un paso más adelante, seguimos conservando esa nomenclatura, pero hoy ya sabemos por qué unos forman jamones y otros no forman jamones. Van a depender de los componentes que posean. Así nos vamos a encontrar que existe un grupo numeroso de lípidos cuyo componente básico, cuyo monómero básico van a ser los ácidos grasos y por eso son lípidos derivados de los ácidos grasos o lípidos saponificables porque van a formar jabones, de los cuales tenemos dos tipos, los hololípidos y los heterolípidos. Los hololípidos o lípidos saponificables simples, los heterolípidos o lípidos saponificables compuestos. De estos lípidos vamos a estudiar un ejemplo de cada uno, de los simples los triglicéridos y de los compuestos los fosfolípidos. Y después tenemos un segundo grupo de lípidos que no tiene absolutamente nada que ver con este primer grupo, ya que no tienen en su estructura ácido graso y por lo tanto no van a sufrir la reacción de saponificación. Y ese tipo de lípidos se llaman lípidos insaponificables, porque no tienen ácidos grasos, tienen otra molécula orgánica que es la que se va cogiendo y se va a ir repitiendo. Bueno, pues dentro de los lípidos insaponificables tenemos también dos grupos, los isoprenoides o terpenos y los esteroides. Los isoprenoides son derivados de esa molécula orgánica que os he dicho que se llama isopreno y son moléculas generalmente lineales y ahí tenemos un gran grupo que nosotros vamos a estudiar que son las vitaminas liposolubles y en segundo lugar tenemos también derivados del isopreno pero de manera cíclica, derivados de los esteroles que son los esteroides y de esos esteroides el máximo representante que nosotros vamos a estudiar es el colesterol. Estos dos grupos fundamentales de lípidos son los que nosotros vamos a estudiar y los que fundamentalmente constituyen el eje de este tema. Queda un tercer grupo que son los lípidos conjugados que como siempre, como ha pasado también con los glúcidos complejos, no vamos a estudiar. Son los lípidos que están conjugados a otros principios inmediatos como pueden ser las glucolipoproteínas o las lipoproteínas solo o los glucolípidos.